Muy buenos días. El día de hoy hablaremos de los conceptos básicos en la elaboración de toffee. ¿Sí? Haremos una breve introducción, pues se dice es un dulce cremoso que se hace con caramelo en almíbar y se le añade mantequilla, azúcar, glucosa, esencia de vainilla y mantequilla, ¿no? Entonces, y hacemos una mezcla hasta homogenizarlo y le llevamos a una cocción. Eso es pues el toffee, ¿no? Es una golosina, ¿no? Que es una golosina o un dulce que casi en todas partes del mundo pues se consume, y algunos pues se los han pues no han cambiado algunas formulaciones, ¿no? Pero ahí está pues no está pues su característica, ¿no? De este producto, ¿no? En algunos países pues tienen algunos más insumos, algunos menos, ¿no? En nuestro caso, en nuestro país, hay toffee peruano, ¿no? Y este toffee peruano este, tiene, eh, tiene solamente tres insumos, ¿no? Azúcar, mantequilla y ¿no? Y azúcar, mantequilla y ahorita no lo tengo, ¿sí? Eh, bueno, ya les diré pues en el transcurso del tiempo. A ver, creo que acá lo tengo. Ah, ya. Azúcar, mantequilla y leche fresca, ¿no? Nada más. Esos son los insumos que necesita. Pero bueno, en el caso de nosotros ya hablaremos más adelante. La química de los toffees, los caramelos blandos, se les conoce también, y de los fudges, es química de las proteínas calentadas en presencia de azúcares reductores, es decir, la química de la reacción de Maillard. La reacción de Maillard, ¿no? Esta reacción de Maillard, por lo general, pues son pardeamientos no enzimáticos, ¿sí? Esta reacción de Maillard, ¿no? Se da en algunas sustancias o en algunos alimentos, ¿sí? Cuando se les somete pues a una temperatura determinada, ¿no? Un ejemplo de esto, ¿no? Si nosotros tenemos una carne, esta carne nosotros lo vamos a freír, ¿no? Agarramos la carne cruda, ¿no? Lo vamos a colocar pues al sartén, ¿no? Y se va a comenzar a cocer. Va a pasar unos 20 minutos, ¿no? Nosotros lo vamos a retirar esa carne, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con esa carne? ¿No? Les pregunto. Nos va a cambiar sus características organolépticas, ¿no? Va a ser un color, digamos, más marrón, va a tener un aroma agradable, ¿no? Eh, y a eso se le conoce como una reacción de Maillard, ¿sí? Eso es. En el toffee sucede lo mismo, porque el azúcar que se tiene se va a caramelizar, no se vuelve un color, lo vamos a quemar en otras palabras, ¿no? A eso se llama caramelización en términos más técnicos de lo que se utiliza en industria, ¿no? Pero si nosotros agarramos el azúcar, ¿no? Lo vamos a revolver eh, en contacto con el fuego, ¿no? Entonces va a provocar pues esta reacción de Maillard, ¿sí? Eso es lo que dice ahí, ¿no? Contiene sólidos lácteos magros, es decir, eh, con su grasa, esa leche con su grasa normal, ¿sí? Se puede fabricar toffees utilizando leche entera, es decir, con leche de vaca, que es la que nosotros vamos a hacer, y mantequilla, dice, o leche desnatada y grasas, dice, vegetales. Algunos toffees se encuentran en dos extremos, dice. Unos pocos toffees son extremadamente duros, se encuentran en estado vítreo, ¿sí? Es decir, transparente, eh, consisten en azúcar en estado vítreo por parte de la grasa dispersa en esta fase, ¿no? Es decir, también se le dice cuando la cantidad de grasa, ¿no? está disperso. Aunque en estos toffees, por ejemplo, el toffee
Bonfire se fabrica calentando el azúcar y la glucosa a altas temperaturas en presencia del bicarbonato sódico. El calor descompone al bicarbonato dando dióxido de carbono. Esto da una espuma en el cristal de azúcar que se asienta al enfriarse, ¿no? Entonces esto es también otra preparación, como les dije hace rato, ¿no? En diferentes lugares del mundo se hace este tofi, ¿no? En algunos países tiene pues una preparación muy diferente, en algunos países es también una preparación simple. Entonces ese es el detalle, ¿no? La mayoría de los tofis son masticables. En lugares duros se elaboran con azúcar, jarabe de glucosa o glucosa nomás, en caso de nosotros lo conocemos con ese nombre, y algún tipo lácteo, ¿no? Puede ser leche o crema de leche también. El producto lácteo preferido para la fabricación de los tofis es la leche condensada azucarada, ¿sí? En la mayoría de los países utilizan este insumo para poder pues elaborar, tanto entera como desnatada. Como normalmente los tofis tienen grasa en forma dispersa, son emulsiones, dice, ¿no? Los tofis están próximos a todo tipo de emulsiones de aceite y agua, ya que la misma sola una constituye minoritario del tofi. La fase continua del tofi es la mezcla de azúcar y glucosa. Ese es el jarabe o su mezcla perfecta, ¿no? Es decir, la combinación de azúcar y glucosa. También con lo que se refiere a lo que es una emulsión, las emulsiones viene a ser pues es la forma como la grasa se distribuye en todo el producto, digamos, algo así, ¿no? Y también los insumos, cuando están bien distribuidos, a eso se le conoce como emulsión. Clases de tofis. Tofi clásico, ¿no? El tipo tofi fabricado con una receta, dice, ¿no? Bueno, tofi de chocolate, bombón de tofi, tofi de frutos secos, pistachos, nueces, almendras. Son aquellos tofis en la cual se añaden estas frutas, ¿no? Estas frutas secas. También los tofis de licores, es donde se añade pues licor de cacao, ron, y tofis de sabores, ¿no? Tofis con sabor a vainilla, menta, fresa, ¿no? Y diferentes tipos de tofis, ¿sí? Entonces hay diferentes tipos pues de tofis, ¿no? Y cada país, como les dije hace rato, ¿no? Tiene su propia fabricación. Variantes del tofi. A partir de los tofis ya fabricados, en su proceso puede realizarse varios productos, dicen los tofis, ¿no? Como los tofis de agua salada, también deriva de dulces de azúcar, no confundir con dulces de leche, dice, ¿no? Se le conoce como dulce de azúcar, se le puede decir. El dulce de leche ya es otra cosa, ¿no? Es el manjar blanco, cosa que no es. Que a partir del sabor de tofi puede agregarse sabores como vainilla, chocolate, fresa, para convertirlos en dulce de azúcar con chocolate, ¿no? Es decir, una vez que nosotros elaboremos el tofi, ¿no? Le podemos adicionar otras cosas más, ¿no? Para que tenga otro sabor, otra característica, ¿sí? Materias primas que se utilizan, tenemos pues la leche fresca, ¿sí? O también la leche condensada también se podría utilizar, ¿sí? Tenemos el azúcar es la que le va a ayudar, pues en este caso el azúcar rubia le va a dar esa coloración cuando nosotros le sometamos al fuego, ¿no? A eso se le conoce como caramelización. También la utilización de esencia de vainilla, también la glucosa, ¿no? Olla, todo eso es lo que se va a utilizar, ¿no? Hay falta de repente paletas. Un típico tofi comercial contiene los siguientes ingredientes, ¿no? Es decir, cuando se dice tofi comercial es cuando ese es aquel golosina que se comercializa normalmente en cualquier mercado, ¿no? Entonces un tofi comercial, dice, tiene como materia prima, ¿no? E insumos al azúcar, ¿sí? Se supone como alta proporción al final, dice. Parte procede de la leche condensada, también leche condensada. El resto entra en la fórmula proveniente
del azúcar cristalizado, el azúcar debe disolverse, pues dice en el proceso. Sería posible añadir azúcar a la mezcla en forma de jarabe, dice. El azúcar al 66%, pero en material no es estable microbiológicamente y tendría que prepararse justo antes de su uso, ¿sí? Entonces habla del azúcar, ¿no?, como producto principal, ¿no?, y también pues de la leche condensada azucarada, ¿no? Pero dice, se podría preparar de otra manera, dice, o sea, si el azúcar pues yo lo haría líquido o lo transformaría, ¿no?, en otro producto que sea simple para adicionar nomás, pero el problema sería que también a veces por la poca estabilidad que tiene microbiológicamente, es decir, se podría contaminarse, dice, ¿no? Eso es lo que dice. El jarabe de glucosa, ¿sí?, o glucosa, ¿no? La glucosa lo conocen ustedes, o algunos le dicen jarabe de maíz. Este tipo de jarabe de glucosa es uno de los ingredientes principales de la confitería, dice, con una base de azúcar. No solo supone parte importante, sino también una fuente de azúcares reductores y mejora el tiempo de vida útil, ¿no? Y aparte de eso también ayuda en la consistencia, también va a ayudar pues para que no se reseque o no se seque, pues, ¿no? Y también hace que le va a dar pues una brillantez adecuada al producto, ¿no? Desde un punto de vista económico, los sólidos del jarabe de glucosa son más baratos que el azúcar, ¿no? Si hacemos una comparación, al final pues la glucosa va a ser más barata, ¿no?, en comparación con el azúcar. Leche condensada, bien entera o desnatada, dice, resulta esencial, con la que, aunque la leche en polvo puede ser utilizada también como sustituto barato. Es decir, yo puedo utilizar la leche condensada, pero también yo podría utilizar pues la leche en polvo, dice, ¿no? La grasa láctea o uso de grasas vegetales. En este caso pues sería pues la margarina, ¿no?, o la mantequilla que se podría utilizar para darle pues una suavidad, ¿no?, y darle también brillantez, ¿no? La grasa por lo general ayuda también pues a que ocurra pues una emulsión, ¿no?, con todos los insumos estén uniformemente dispersados. Ingredientes opcionales: leche en polvo, suero en polvo, jarabe de suero, ¿no?, y otros más que se podría adicionar como ingredientes opcionales. Jarabe de azúcar invertido, no muy empleado, por lo que el jarabe de glucosa es más barato, ¿sí?, y tiene las mismas funciones, ¿no? Azúcar rubia, proporcionalmente tanto el color como el sabor al producto terminado, junto a una pequeña cantidad de azúcar invertido al producto, ¿no? Es decir, el azúcar rubia de alguna otra manera se puede utilizar, sí, lo usa para reforzar el color, ¿no? Le va a dar un color más caramelo, ¿no?, y un color pues que le hace adecuado pues a lo que es toffee, ¿no? Luego tenemos los emulgentes, ¿sí? Entre los emulgentes podríamos utilizar pues lo que se utiliza es la grasa, ¿sí? Tenemos el mixo, se podría utilizar, ¿no?, algunos emulgentes. Hay uno también que ahorita no lo tengo en mente, pero es casi parecido al mixo, ¿sí? También cumple esa función de emulgente, ¿no? Es decir, ayuda a que se disperse uniformemente no solamente la grasa y los demás insumos. Acá tenemos jarabe de glucosa de 68 o mayores. Se puede usar como sustituto del jarabe de azúcar, igual que, ¿no?, glucosa isomerizada, también conocida como isoglucosa, o jarabe de maíz de alta fructosa, ¿no? Tiene la misma composición del azúcar. También tenemos la sal para mejorar el sabor del producto. Es común usar una cantidad de 0.5, ¿no? Le va a ayudar pues a reforzar. La sal tiene una función también, aparte de que actúa algunas veces como conservante en algunos alimentos, ¿no? También lo que ayuda es a realzar el sabor de cualquier producto alimentario que se pueda hacer. Aromas, agentes, saborizantes y colorantes, ¿no?, dependiendo del toffee que se quiere elaborar.
el proceso, los tofis pueden fabricarse utilizando equipos, ¿no? Que sea pues utilizando una olla, ¿no? Sí, pues si es para hacer en cantidades se podría utilizar pues una olla enchaquetada, ¿no? ¿No? Entonces los que se lleva pues a cabo son pues fundamentalmente similares, ¿no? Entonces, o sea, hay en el proceso de elaboración pues del tofi, no están pues la dilución, que es una etapa donde todos los productos se pueden disolver pues con el agua, ¿no? También tenemos la formación de emulsión. Entonces se añade los sólidos lácteos desnatados y la grasa de orden exacto que se adiciona a los demás ingredientes varía en base a los distintos fabricantes. La fase final de esta etapa es la obtención de la emulsión de la grasa en la mezcla del jarabe y azúcar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la grasa de alguna u otra manera ayuda pues a la formación, a la combinación de todos los insumos, ¿no? A eso se le conoce como emulsión, como les dije hace rato, ¿no? Y conjuntamente dice en la mezcla del jarabe pues, ¿no? De azúcar. Luego tenemos la cocción, ¿no? En lo que respecta a la cocción tiene que llegar pues entre 115 a 120 pues, grados centígrados, ¿no? Ahora se cuece la emulsión hasta conseguir, dice, el contenido de final de agua, es decir, la evaporación del agua. Si esta etapa se controla mediante la medida, dice, se controla mediante la medida del punto de ebullición, debe realizarse, dice, con una tolerancia de 0,5 grados, dice, ¿no? Si el tofi se cocina en un cocinador o vapor, puede pasar a la siguiente etapa. Si la cocina es cocinada en la última tecnología como el intercambiador de calor de la superficie rascada, la humedad se evapora tan rápidamente. En otras palabras, en el proceso de cocción depende como usted o qué medidas pueda utilizar para realizar la cocción, ¿no? Ya sea una cocina, ya sea un intercambiador de calor, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, tienes que adecuarlo para su proceso de elaboración. No, en otras palabras, trabajar en cocina, trabajar con intercambiadores de calor, que ya es más industrializado, entonces varía, ¿no? Los parámetros varían, ¿no? Entonces eso es lo que dice, ¿no? Hay que hacer un control. Moldeado del tofi, ¿no? El moldeado del tofi consiste en darle forma pues al tofi, ¿no? Una vez pues que ya tenemos la masa, ¿no? Ya cocinada, entonces lo podemos colocar encima de una bandeja, obviamente cubierto bien pues con un aluminio, una lámina de aluminio, o también pues plástico, ¿no? O cualquiera de ellos, ¿sí? Y después se lo va a enfriar por unas 2 horas y luego se le puede proceder pues al corte, ¿no? Y darle la forma, ¿no? Que uno quiere, ¿sí? Entonces eso es. Y luego pues se lo puede poner ¿no? En papel celofán, ¿no? Y darle pues una presentación mucho más adecuada, ¿sí? También se lo podría utilizar pues como rodillos para su proceso de de que sea uniforme. Depósito, dice. Es el más moderno de los 3 procesos. Los caramelos blandos pueden depositarse en moldes de almidón, ¿sí? O cubiertos por coquillas de chocolate que son cerradas posteriormente añadiendo chocolate adicional. El método de alta tecnología es depositar el tofi en moldes de goma, ¿no? En otras palabras, una vez que ya se ha terminado de elaborar el tofi, ¿no? Se debe almacenarse pues en moldes de goma, ¿sí? En los moldes de goma, ¿no? El problema de este tipo de deposición, dice, es que la maquinaria de depósito se debe mantener suficientemente caliente para que el tofi fluya sin pérdida de agua, ¿no? Entonces también tiene que inyectarse, dice, alguna cierta temperatura para que ese tofi no pierda agua, ¿sí? Acá tenemos también
los procesos, ¿no? La materia prima, la leche, ¿no? Y los insumos que se necesita, ¿sí? Tenemos acá la adición de esencia, adición de glucosa, ¿no? Y luego tenemos el mezclado, ¿sí? El moldeado y el envasado, ¿no? Ahí tenemos los toffees, ¿no? Acá tenemos la elaboración del toffee, ¿no? Recepción de la materia prima e insumos, hacemos una selección de los diferentes insumos con la que se va a trabajar, le hacemos su pesado, la formulación, luego el azúcar lo vamos a caramelizar hasta que sea pues un color color oscuro, luego se le adiciona la leche y luego pues se hace se agrega el resto, pues un porcentaje de azúcar se agrega, esencia de vainilla y glucosa, ¿no? Y llegamos al punto bola, o a la temperatura en la cual esa masa va a tener 115 a 120 grados. Se le agrega pues margarina, ¿sí? Salada, enfriado pues en un papel aluminio por 2 horas. Hacemos el moldeado y corte, lo envolturamos en papel celofán, lo comercializamos y ese es el producto final, ¿no? Ahí ya tenemos toda la formulación y muchas gracias por su atención prestada. Nos vemos hasta la próxima oportunidad.